Estas imágenes son un ejemplo de un stand de una comunidad autónoma española en una feria turística. ¿Os habéis fijado en la cantidad de información que hay sobre un destino turístico? Folletos, guías, flyers, rutas, actividades, eventos. ¿Cómo podemos proporcionar al turista este contenido de forma inteligente y aconsejarle sobre qué hacer en nuestro destino para que su viaje sea realmente una experiencia inolvidable? Con Smart Ecomap, la solución que conecta el turista del siglo XXI al destino. Smart Ecomap es el asistente virtual inteligente para destinos turísticos desarrollado por CPZ España con tecnología cognitiva de IBM Watson. Además de conocer toda esa información sobre nuestra localidad, puede cruzar datos como previsiones del tiempo, horarios de apertura de museos, días de actividades e incluso las preferencias de los propios turistas para dar recomendaciones personalizadas. Un ejemplo concreto puede ser la respuesta a la pregunta ¿qué me recomiendas visitar aquí cerca? Smart Ecomap cruzaría los datos del destino conjuntamente con las previsiones del tiempo, la geolocalización del turista, horarios de aberturas de lugares próximos y las preferencias del mismo usuario para responder de forma rápida y directa. Os presentamos la versión de Smart Ecomap que ya está funcionando en el destino turístico Lanzarote. Vamos al menú desplegable. Aquí tenemos el asistente virtual, el mapa interactivo, todos los eventos y una sesión del Conoce Lanzarote con la historia y cosas de Lanzarote. Vamos a nuestro asistente virtual. Hola, soy Eco. Seré tu asistente virtual durante tu viaje. Podemos ver una serie de preguntas sugeridas. Por ejemplo, ¿qué tiempo va a ser mañana en Lanzarote? Información del tiempo en Lanzarote para el 2 de diciembre. Pero podemos preguntarle otras cosas. Por ejemplo, ¿dónde puedo hacer surf? Para hacer surf, te recomiendo Famara, el paraíso de los surfistas. Incluso aún más, ¿qué otros sitios me recomiendas para hacer surf? Esto es lo que te recomiendo relacionado con surf. Podéis ver que me está recomendando playas y también actividades. Incluso podemos entrar en una de estas playas. Aquí podemos ver la ficha de Playa de la Francesa. Incluso si vamos atrás podemos entrar en otra ficha. Por ejemplo, en esta. Podemos incluso escuchar La la playa de la cantería o playa de atrás, como le dicen en Orzola, descripción. tiene fuerte oleaje y se encuentra en el este. Comparar la descripción, ver más fotos y ir al mapa. Volvemos atrás y preguntámosle más cosas. Le preguntamos ahora curiosidades sobre Lanzarote como ¿quién era César Manrique? César Manrique fue un artista lanzaroteño, creador de lugares como Cameos del Agua, Mirador del Río y el Jardín de Cactus. ¿Quieres saber más sobre César Manrique? Sí. Puedes saber más visitando la Fundación César Manrique en Taiche. Incluso podemos preguntarle recomendaciones. ¿Qué actividades me recomiendas aquí cerca? Estas son actividades que te recomiendo cerca. Aquí podemos ver una serie de actividades que no están muy lejos de nosotros. Y por ejemplo podemos ir a la ruta Arrecife a pie. Una de las grandes ventajas del asistente virtual es que nos puede dar información directa sin tener que buscar en las fichas. Por ejemplo, ¿está abierto mañana el Timanfaya? El horario de apertura de Timanfaya para el viernes es de 9 en punto a 17:45. Si deseas saber más sobre Timanfaya, pulsa el botón. Aunque en esta presentación mostramos la aplicación móvil de Smart Ecomap, el asistente inteligente está en la nube y puede materializarse en cualquier dispositivo, por ejemplo una página web o una aplicación móvil, e incluso en pantallas táctiles. El fin de nuestra herramienta es mejorar la experiencia de viaje de los turistas en el destino. Además, nos permite recopilar información exacta sobre las preguntas y las necesidades del turista.